Hoy es un día muy especial. El 12 de mayo es el Día Mundial de la Fibromialgia. Y digo que es un día muy especial porque, entre otras cosas, la fibromialgia es una enfermedad bastante nueva, o por lo menos en su reconocimiento. Creo recordar que es en el año 2006, cuando la Organización Mundial de la Salud reconoce esta patología como tal, como una enfermedad por sí misma. Una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar porque no se conoce el origen, no se tienen unas pruebas determinadas para diagnosticarla, y si se tiene ese desconocimiento, lógicamente, tampoco existe una curación. Pero bueno, hay tratamientos. Y precisamente vamos a hablar de algunas posibilidades de tratamientos que no están encasillados dentro de lo que conocemos como medicina tradicional, quizá más medicina alternativa. Espero que algún día se caigan ciertas barreras y se empiecen a dar la mano unas y otras. Déjenme, porque voy a hablar con una terapeuta. Bueno, la vamos a conocer, porque la verdad es que el currículum es impresionante, podríamos hablar mucho, pero mejor la saludamos ya. Mar Horta, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien y encantada de estar aquí contigo. Yo encantado de tenerla aquí, porque me parece que la fibromialgia puede ser un tema muy interesante para que nuestra audiencia reciba también esta información, pero antes de nada lo que quiero es que la conozcan, y lo primero que me ha surgido preguntarme cuando he visto pues todo su currículum es cómo termina dedicada a la biodescodificación, a la naturopatía, a todo este terreno, una licenciada en Derecho. Bueno, pues porque una cosa es la profesión y otra cosa es la vocación, ¿no? Que en algún momento de la vida, de pronto, pues hay un despertar y bueno, esto viene por una historia de que cuando era pequeñita siempre estaba mala de las anginas, siempre estaba mala de la garganta y le pedí a mis padres, porque antes había pocos tratamientos, siempre eran inyecciones y inyecciones, y yo le tenía pánico a las agujas, y entonces le pedí a mis padres que por favor me dejaran esa noche y que si al día siguiente no estaba recuperada, pues que ya aceptaba cualquier tipo de medicación. Y resulta que lo que yo hacía era que le hablaba a mi cuerpo, yo me acostaba de forma innata, le hablaba a mi cuerpo, le decía que mi organismo tenía un poder de curación muy grande, y que yo me dormía y al día siguiente estaba recuperada, que hiciera ese organismo lo que tuviera que hacer, no sé con qué palabras lo diría, pero hacía eso y al día siguiente estaba bien. Y eso creó en mí pues una confianza en que efectivamente el cuerpo tiene una capacidad y un poder de curación bestial, tan grande que si supiéramos realmente y tuviéramos conciencia de todo eso, casi nos asustaríamos. Pero bueno, eso se olvida, hago derecho, como has comentado, y bueno, pues me caso, me voy a Madrid y allí conozco a una persona terapeuta, había aprendido naturopatía con los indios de Perú, y entro en contacto con ella y ahí fue la conexión entre esa niña, esa inquietud, ¿no? Fue como volver a recordar. Y ahí no decidí que esa iba a ser mi profesión en ese momento, pero sí que, claro, me interesé por el tema y empecé a estudiar, empecé a ir a este tipo de profesionales con muy buenos resultados, y entonces un día pues decidí que quería cambiar y dar ese giro de 180 grados y poder ayudar pues a los demás como a mí me estaban ayudando, ¿no? En su momento. No está tan alejado, aunque pueda parecerlo una cosa de la otra. Pues no. Porque el abogado lo que intenta es establecer un equilibrio entre lo que es justo y lo que no, lo que es legal y lo que no, para que funcione la sociedad. Y el sanador, porque al final usted lo que es una sanadora, lo que busca es el equilibrio dentro del propio individuo. Efectivamente. Entonces, bueno, y eso de hablar con el cuerpo, ojalá y mantuviéramos una cosa que tenemos en nuestros genes de muy antiguo, que es el escuchar a nuestro cuerpo. Si lo escuchásemos sería mucho más sencilla la relación que tenemos con él. Pero bueno, esto a día de hoy no se da. Lógicamente, estamos aquí para hablar de la fibromialgia. Hay muchas cosas que quedan por descubrir, no solo de la fibromialgia, sino de lo que decía antes. Hemos desentrañado todo el genoma humano y cuando lo hicimos, había una parte de ese código que los científicos dijeron, bueno, esto no sirve de nada. Luego hemos visto que sí, que sirve. Se relaciona directamente con la física cuántica, que dice que solo la observación y la intención pueden modificar el resultado de un experimento. Y eso enlaza también con lo que usted decía, claro, pues si uno le habla a su cuerpo y le da la orden, el cuerpo puede llegar a obedecer y sanar. La intencionalidad. Eso es, el poner la intención es el principio de ese movimiento. Ahora, dicho esto, que sería
quizá el punto final de esta entrevista, el llegar a qué intención tenemos que poner para intentar estar mejor, vayamos antes al origen. ¿Qué se esconde detrás de la fibromialgia? Pues mira, en toda enfermedad, cualquier síntoma lo que nos está diciendo es que es inconsciente que nos quiere dar un tirón de orejas porque hemos perdido la coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y cómo actuamos. Y lo que nos quiere decir es que volvamos a ese equilibrio que tú hablabas antes también, ¿no? A ese equilibrio con nosotros mismos. Eso absolutamente en cualquier síntoma que tengamos, un dolor de cabeza, un problema en la rodilla, un lupus, da igual, ¿no? O sea, siempre nos está hablando precisamente de esa pérdida de equilibrio por esa falta de coherencia. En la fibromialgia lo que pasa es que aquí hay muchas cosas. Fibra de fibromialgia tiene que ver con las fibras familiares. Mío tiene que ver con músculo. En biodescodificación el músculo es impotencia y algia tiene que ver con dolor. Entonces, en principio ya nos está hablando que puede haber alguna falta de coherencia en lo que es la familia, ¿vale? Están surgiendo algún tipo de problemas que no sabemos cómo solucionarlo en lo que es la familia y además eso es doloroso. Siempre que tenemos dolor físico, hay una equivalencia con el dolor emocional. Normalmente las personas con fibromialgia se sienten atrapadas, sienten que como que no tienen salida, que no pueden salir, ¿no? Además, eso lo sienten con impotencia y eso les hace sentirse desvalorizados. Pero previamente a tener la fibromialgia, o sea, se sienten atrapados con el contexto en el que ha entrado su vida sin necesidad de tener algo imposibilitante como es esta. Efectivamente, simplemente hay determinadas circunstancias. Mira, te pongo un ejemplo que me viene así, lo comento porque fue muy gráfico, una persona en consulta, una abuela, pero no era muy mayor, ¿vale? Yo que sé, 60 y tantos años aproximadamente, que me viene con fibromialgia y bueno, pues hablando con ella, me comenta que está cuidando al nieto, que la hija le deja siempre al nieto para poder irse a trabajar, pero que ella no quiere cuidar al nieto, que lo que quiere es ser abuela, pero que no quiere ser madre de su nieto. Entonces yo le digo que por qué no habla con la hija, pero no puede hablar con la hija, porque ahí detrás hay unas creencias. O sea, se siente atrapada en esa situación, se siente impotente porque además no le encuentran salida. Es como si estuvieran en una tela de araña de la que no pueden salir, que no hay salida para nada, se sienten así. Y además eso les desvaloriza, porque no pueden hacer algo, no pueden hacer planes, están a expensas, ¿no? El peso que llevaba esta mujer sobre sus hombros es el peso de la tradición, de lo que en la familia siempre se le ha enseñado. Ella tiene ese papel de matriarcado y no cuidar del nieto, no ponerse en el papel de abuela que a ella le gustaría, podía ser defraudar de alguna manera todo lo que le enseñaron antes porque no obedece a ese papel de matriarca. Efectivamente. Y es la cadena autoimpuesta por aquello que nos han transmitido. Esto Exacto. entronca directamente con la biodescodificación. Efectivamente. A ver, yo quiero que nuestros espectadores, porque esto puede resultar un poco extraño, pero lo van a entender enseguida. ¿No tienen ustedes en su familia el hecho de que un padre y un hijo, un nieto y un abuelo, una abuela, oye, coinciden en que más o menos los mismos días cumplen años? Mira, pues han nacido, fíjate qué cosas. Coincidencias de estas hay muchas. Bueno, pues esto obedece también a la biodescodificación. Ha habido algo que ha causado un input en nosotros, en uno de los individuos de la rama familiar, que ha hecho las cosas de una manera y nosotros lo hemos ido repitiendo, lo hemos ido replicando, ¿no? Y esto, cuando se traduce al comportamiento, pues desencadena en patologías, porque si tu funcionamiento en la vida no es acorde al que hizo aquella persona, a lo que mejor todo le fue muy bien, pues empiezas a tropezar, estás haciendo algo con lo que realmente tú no estás cómodo. Mira, venimos programados, porque precisamente lo que tú hablabas al principio de esos genes que parecía que no valían para nada, esos genes vienen con una información, que era lo que parece que no valían, ¿no? Pues vienen con toda la información de todo nuestro árbol transgeneracional.
y somos hologramas de nuestro árbol generacional, tenemos toda esa información. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el programa, ese programa que tenemos, pues en un momento dado se activa. Se puede activar pues justo cuando la persona se siente desvalorizada. O sea, lo primero que tenemos que saber es que la fibromialgia, detrás de la fibromialgia lo que hay es una desvalorización como una casa, ¿vale? Da igual que la persona tenga 3 carreras, sea doctor en física cuántica, y da lo mismo, ¿vale? Pero detrás de una fibromialgia hay una desvalorización muy grande. Suele ser en la rama familiar, en las fibras familiares, algo ocurre ahí, puede venirle por una falta de reconocimiento del padre, por ejemplo. Entonces, efectivamente, que entonces ahí pues nos iríamos a esa información que hay que ver, ¿no? De dónde viene. Los padres son nuestros primeros dioses, entonces normalmente el que tiene que reconocer al bebé o a la persona es el padre, porque la madre lleva un reconocimiento implícito con su cuidado. O sea, la madre, por el simple hecho de cogernos y darnos el biberón o darnos de mamar, ya se reconoce, ¿vale? Ya reconoce la madre, pero el padre no. El padre tiene que reconocer explícitamente. Por ejemplo, un niño adoptado, ¿vale? La madre no lo reconoce. Entonces ahí habría una falta de reconocimiento, pero también hay un conflicto de abandono, no solo de reconocimiento. Vale, pues no significa que si hay una falta de reconocimiento va a terminar en una fibromialgia, por supuesto que no, porque eso simplemente es el nombre, ¿vale? Hay una desvalorización. Todo lo que tiene que ver con el mesodermo nuevo, que es toda la parte osteoarticular, el conflicto biológico es la desvalorización, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de fibromialgia, ¿qué síntomas tienen? Pues es que les duele todo el cuerpo, les duelen los músculos, los ligamentos, las articulaciones, les duelen hasta el pelo, tiene que ver con todo el tejido conectivo. El tejido conectivo es el tejido de sostén, músculos, articulaciones, pelo, piel, uñas, por eso duele en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pues todo eso, ya el doctor Hammer dijo que todo eso le corresponde al mesodermo nuevo, y el conflicto biológico es la desvalorización, el sentido biológico es el movimiento, ¿vale? No podemos movernos y por eso se genera esa impotencia, ¿no? Todo esto a nivel físico. A nivel emocional, esa impotencia está por las determinadas circunstancias que te están ocurriendo en la vida. Es como si quisieras pegar puñetazos, ¿vale? Pero estuvieras encerrado en una tela de araña y no puedes. Pues al final es agotador, es como si tuvieras agujetas en todo tu cuerpo, ¿no? Vamos, que como te estás limitando a algo que desearías, que incluso sabes a nivel subconsciente que te iría mucho mejor y no lo haces, esto se traduce, esa demanda emocional se traduce en un dolor físico en el cuerpo que lo que hace es indicarte dónde está el problema. El problema está precisamente que no te mueves, y cómo se manifiesta con unos dolores que te impiden moverte. Claro, lo que pasa es que en la fibromialgia, aparte de esa desvalorización y de esa impotencia, también hay una obligación, o sea, hay como diferentes conflictos, ¿vale? Hay conflictos, el conflicto central sería la dirección, o sea, no sabes hacia dónde dirigirte, ¿no? Las caderas tiene que ver con ese conflicto, ¿no? La mayoría es que me duelen mucho las lumbares, me duelen mucho todo lo que es las caderas, ¿no? Y el órgano que representa eso son las suprarrenales. Las suprarrenales son unas glandulitas que tenemos encima de los riñones, que sería como la batería del coche, ¿vale? Entonces, cuando tenemos pues ese agotamiento suprarrenal, tenemos un cansancio extremo, ¿no? Se parece mucho a lo mejor a una depresión, a un estado depresivo, pero cuando hay un agotamiento suprarrenal la persona tiene el ánimo, o sea, la persona quiere hacer cosas, ay, pues yo me iría al gimnasio y me iría por ahí a andar y tal, pero no puedo con mi cuerpo. Si lo único que quiero es que me dejen en paz y estar sentado en el sofá, ¿no? Eso sería un agotamiento, porque está ese ánimo, pero no puedo, la batería del coche se me ha agotado, ¿no? No, pero entiendo que eso ocurre, o sea, el que uno tenga ganas, que tenga intención de hacer, pero su cuerpo no le deje, es porque incluso aquello que ibas a hacer, lo ibas a hacer arrastrando contigo todo ese peso, toda esa carga emocional. Sí, por supuesto, claro. En el momento que te desprendas de la carga emocional, el cuerpo te va a responder. Exactamente, sí. Partiendo de la base de que dentro de la biodescodificación encontramos también
una explicación a por qué surge este problema. ¿Podríamos hablar de que la fibromialgia tiene algún tipo de carácter hereditario? Mira, la fibromialgia no tiene un carácter hereditario. Lo que pasa es que lo que se hereda es una manera de vivir. Pero yo creo que muchas cosas, bueno, yo creo que no tiene nada carácter hereditario, ¿vale? Porque al final, fíjate que somos capaces de activar o desactivar un gen simplemente con el pensamiento. Mi pensamiento, mi intencionalidad, cómo yo me enfrento, ¿no? O sea, lo que hablamos del positivismo, ¿no? Pero ya sin quedarnos, sin ya entrar en eso. Y eso está demostrado, ¿vale? Solo con mi pensamiento yo puedo activar o desactivar un gen. Entonces, ¿qué es hereditario? Si yo tengo el poder, ese poder de sanación que decíamos antes. ¿Qué es lo que se hereda? Se hereda una manera de vivir. Yo he visto a mamá cómo hace las lentejas y sigo haciendo las lentejas 50 años más tarde igual que mamá. Pues igual que eso, lo que se mama en la cuna, pues parece que queda para toda la vida. Entonces tenemos que hacer una toma de conciencia si queremos cambiar algo. Simplemente eso. Esto nos lleva a una conclusión lógica, porque claro, la gente dirá, bueno, ¿y por qué hace 50 años no pasaba? Porque hace 50 años teníamos una manera muy encasillada de vivir. En el momento que se abre esa libertad de que cada uno puede vivir de otra manera, pero seguimos anclados a una cosa que viene de mucho más atrás y que no nos deja elegir otro camino, es cuando el deseo de querer cogerlo, pero que no nos lo permita eso que nos han inculcado, desencadena en estos problemas. Efectivamente. También hay un conflicto a la muerte en las personas con fibromialgia, pero no a la muerte física, sino a la muerte de perder la identidad. Si yo estoy obligada o me siento obligada a hacer algo que no quiero hacer, pero no tengo otra opción y no le veo salida, ¿dónde estoy yo? Y además estoy obligada a hacerlo por mis creencias, que al final identificamos las creencias con lo que yo soy. No es verdad, pero si tú a una persona le quitas sus creencias, ¿qué queda? Se queda perdida, ¿no? Entonces, por eso a veces nos aferramos tanto a esas creencias, incluso aunque nos esté haciendo daño. Y al final, pues puede venir una fibromialgia o puede venir cualquier tipo de desvalorización, ¿no? Viene esa falta de coherencia que te decía. O sea, en el ejemplo que te he puesto, esta abuela pensaba que quería ser abuela del hijo, pero no madre, sentía que quería ser abuela del hijo, pero no madre, y cómo actuaba como madre del hijo. Entonces, cuando tú eso lo mantienes en el tiempo, pues tenemos como un nivel superior, inconsciente, o llámalo X, ¿no?, que te tira de las orejas y te dice, espabila, ¿qué estás haciendo? No estás siendo coherente, que esta no es la vida que tienes que llevar. En realidad, y aunque no se entienda, el síntoma nos salva la vida. El síntoma, si fuéramos capaces de escucharlo, sería nuestro aliado. Lo que pasa es que esta sociedad lo ve como algo súper negativo y quiere la pastilla milagrosa para seguir haciendo la vida exactamente igual y no cambiar absolutamente nada de la manera de vivir que tenemos, ¿no? No salir de la zona de confort, aunque esa zona de confort sea una porquería, ¿vale? Digamos que la fibromialgia es el camino de las miguitas de pan que te indica por dónde tendrías que volver para salir de ese bosque en el que te has metido, pero nos empeñamos en seguir adelante, en ignorar las miguitas y seguir adelante. Claro, ¿qué tendríamos que hacer? Pues parar. Lo primero es parar. Cuando uno no sabe por dónde seguir y se encuentra perdido, deberíamos parar. Pero a veces parar también es doloroso, sí, ¿vale? Y deberíamos parar y tomar conciencia y volver donde nos perdimos. Y es volver, yo siempre le pregunto a las personas cuando me vienen a consulta, ¿cuál es tu deseo?, ¿no? Porque se meten en su mundo y empiezan a contarte todas sus desgracias y a vomitarte, ¿no?, toda su porquería. Y a mí me gusta romperles el patrón, ¿no? Entonces los paro en seco y les digo, ¿qué deseas? Y automáticamente se bloquean. Hemos perdido el deseo, ¿no? Hemos perdido la capacidad de asombrarnos de lo nuevo y de sorprendernos y de motivarnos y de entusiasmarnos. Y yo creo que, como te decía antes, tenemos que volver a lo sencillo y a lo fácil y tenemos que mirar un poquito más hacia adentro, más hacia nosotros y simplemente preguntarnos, ¿yo qué deseo?
En el caso de la fibromialgia es verdad que las personas tienen muchísimos síntomas y detrás de cada síntoma, porque una persona con fibromialgia tiene dolor de cabeza, tiene insomnio, tiene de todo, ¿no? Pero ya el dolor de cabeza, ¿qué nos está diciendo el dolor de cabeza? El dolor de cabeza nos está diciendo que la persona es sumamente controladora. El dolor de cabeza lo que hace es como darle al interruptor para que se enfríe el disco duro, para que te metas en la cama y dejes de pensar, ¿no? Ahí. Una persona con insomnio igual, ¿no? O sea, es controladora en el dolor de cabeza, se come mucho, es muy pensativa, ¿vale? Pero normalmente esos pensamientos son pensamientos repetitivos y que no nos ayudan, todo lo contrario, que nos desvalorizan, ¿no? Y la persona que tiene insomnio es una persona controladora, porque si se duerme a pierna suelta, deja de controlar. No observa. Entonces, hay muchas más cositas, ¿no? Dependiendo cada síntoma. Cada síntoma nos está diciendo algo, nos está contando algo de la historia de esa persona. Y como tienen tantos síntomas, evidentemente no puedes ir y abordarlos todos de una vez, pero la toma de conciencia y empezar de uno a uno, ¿no? Intentando soltar, intentando pues darte cuenta de lo que deseas, aunque sea una tontería. Esto es como un castillo de naipes. Sí. Cuesta quitar el primero, exacto, pero a medida que vas quitando es mucho más fácil ir derrumbándolo todo para reconstruir, para orientar otro camino, ¿no? Voy a volver a lo que decíamos antes, un deseo que queda carenciado, que nos gustaría hacer una cosa pero no, por lo que mamamos. Esto es una manera de enlazar unas cosas con otras, lo que mamamos, porque claro, estamos descubriendo muchas cosas. Ahora hemos descubierto que el intestino es el segundo cerebro, que hay muchas cosas ahí en nuestro origen. Claro. ¿La alimentación tiene relación también con la fibromialgia? Claro, mira, como tú has dicho, el intestino es nuestro segundo cerebro, porque absolutamente todos los neurotransmisores que tenemos aquí, en más medida están aquí. Por ponerte un ejemplo, el triptófano, que es el precursor de la serotonina, la hormona de la felicidad y tal, vale, pues se genera el 95-96% en el colon ascendente, solamente un 4 o un 5 se genera aquí, ¿vale? Normalmente las personas que tienen fatiga crónica, tienen un bloqueo en la serotonina, con lo cual fíjate, o sea, lo primero, ese estado anímico de tristeza o de tal, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es trabajar la parte intestinal. Luego, además, todos los dolores y todas las enfermedades se producen en un terreno acidótico, ¿vale? Un terreno acidótico es un terreno de envenenamiento, comemos muy mal, estamos intoxicados, ya no solo por la comida, sino también por lo que respiramos, por lo que pensamos, ¿no? Si ampliamos un poco el círculo. Pero evidentemente, o sea, es imprescindible. Fíjate, el factor oculto de hacer un buen trabajo en fibromialgia, a nivel físico ya estoy hablando, es la detoxificación hepática. Sin una detoxificación hepática es imposible trabajar a nivel natural con la fibromialgia. Y claro, tienen tantos síntomas estas personas, es la pescadilla que se muerde la cola, porque toman mucha medicación porque están muertecitas de dolores, porque la mayoría son mujeres, ¿no? y necesitan calmar ese dolor que tiene. Y al final, pues es esa pescadilla que se muerde la cola. Pero lo primero que habría que hacer es una buena detoxificación hepática, trabajar, por supuesto, y regular la flora intestinal, sí, eso es muy importante, porque la mayoría suelen tener un exceso de flora patógena a nivel intestinal. Es como si tuviéramos, bueno, pues tenemos la flora de putrefacción, ¿vale? Pues donde está toda la mierda, la flora de fermentación, y entonces tienen que estar equilibradas, ¿vale? Pero a veces esta flora, vamos a decirle mala que no es, ¿vale? Que es súper necesaria si está equilibrada, pues prolifera, y una de las cosas que produce es pues dolores de cabeza, insomnio, mareo, sensación de resaca, por las mañanas sobre todo, en fin, deseo de tomar dulces, en fin, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es equilibrarlo, porque casi el 90% de las personas con fibromialgia, yo en consulta me he encontrado el 100%, pero casi el 90% de las personas con fibromialgia tienen ese desequilibrio a nivel de floras, ¿no? Entonces habría que
que trabajar eso. La flora se puede regular de muchas maneras. Sí. En esta sociedad buscamos la recompensa inmediata, el azúcar da recompensa inmediata, el azúcar merma la microbiota que nos viene bien. El azúcar es un veneno. Sí. ¿Vale? Sí, pero además, Hofer decía que la única diferencia entre el azúcar y la cocaína es que una es legal. Bueno, que una se esnifa y la otra no. Pero ¿Vale? sí, efectivamente, sí, además... En el poder de adicción, ¿no? Hablaba sí, el poder de adicción, del poder de adicción. Seguramente es superior el del azúcar. El del azúcar. El de la cocaína. Y además se crea, ¿no? ese deseo de... Y además, cuanto peor estamos a nivel emocional, más deseo tenemos de tomar azúcares. El azúcar habría que suprimirlo o eliminarlo, y el trigo también habría que eliminarlo. Hay veces que incluso el gluten, si no totalmente... Estamos abriendo una puerta, Mar, que da para meses. Claro, porque Sí. si entramos ahí ya tendremos que explicar que el gluten no es algo natural, que se consigue por hibridar semillas para conseguir que sean más resistentes. Sí. Y que... Lo dejamos en el trigo. Vamos a dejarlo en el trigo, pero sí le iba a preguntar, ¿cambio alimenticio entonces sería Sí. pertinente hacer? Por supuesto, suprimir los azúcares o eliminarlos lo máximo posible, reducirlos. Nada de azúcares añadidos. Nada de azúcares añadidos, sí. Y el trigo, ¿vale? El trigo está modificado, ¿vale? Y además... Nada de harinas refinadas. Nada. Vamos al integral y si puede ser de cáscara. Sí, pero completa. no de trigo, ¿vale? Puede ser el trigo, dice, ¿me lo puedo tomar trigo integral? No, Tampoco, búscate vale. avena, en fin, trigo sarraceno, el trigo sarraceno que no es trigo, ¿vale? Aunque se llame trigo sarraceno, no lleva gluten el trigo sarraceno. Y otro tipo de harinas y los lácteos. Es importante suprimir los lácteos, porque los lácteos generan un terreno acidótico bastante importante. Alcalinizan a nivel de estómago, por eso cuando a lo mejor tenemos acidez y nos tomamos un vaso de leche, baja la acidez porque alcaliniza a nivel de estómago, pero acidifica a nivel de tejido. Y cuando todos estamos en un terreno acidótico por la manera de vivir, el estrés y todo esto, bueno, pues cuanto más acidóticos estemos, más dolor vamos a tener. Si encima tenemos una fibromialgia, pues mucho más dolor vamos a tener. Y entonces habría que quitarlo. Luego además, claro, siempre que tienes dolor hay inflamación. La leche tiene bastante ácido araquidónico, el ácido araquidónico es proinflamatorio, sobre todo, no es por el tema de la lactosa, ¿no? Que me pregunta mucha gente, el tema de los lácteos. Porque la lactosa, compras leche sin lactosa y no hay ningún problema. Sobre todo es por el tema del ácido araquidónico, que es proinflamatorio, y la caseína, ¿vale? La caseína es la proteína láctea, que como tal proteína necesita un medio ácido para ser digerida, pero esa caseína lo que hace es que anula la acción de los jugos gástricos, produciendo malas fermentaciones y putrefacción intestinal. Con lo cual, pues... A ver, una alimentación saludable la debemos hacer todos, pero una persona con fibromialgia tiene que ser mucho más exquisita. Mira, una persona con fibromialgia necesita cambiar muchas cosas en su día a día. Su zona de confort la tiene que poner patas arriba, y su zona de confort es todo. La alimentación es su zona de confort, o sea, solo tendría que fijarse lo que hace, o sea, llevar un diario, ¿vale?, y para enfocar esa atención y poder cambiar cosas, y que se fije durante una semana qué hace, qué desayuna, qué come en cuestión de alimentación, qué cena, qué piensa. Pero no cambiarlo todo al mismo tiempo. No, decir, no. Esto sería un diario, decir, hoy he cambiado esto del desayuno. Pero y veo... no lo digo para que lo cambie, lo digo para que tome conciencia de eso. Mira, el simple hecho en alimentación eso, pero... yo recomiendo también el decir, ponte 3 alarmas en el móvil de forma aleatoria y cuando pite, fíjate en qué estabas pensando. Es curioso, pero te va a dar muchísima información, porque hemos dicho que un pensamiento puede activar o desactivar un gen. Sí. ¿Vale? Entonces, si yo cada vez que suena el pitido, esas 3 veces al día, esas 4 veces al día, o repetidamente durante una semana, durante un mes, que yo me fijo en lo que estoy pensando, todos son pensamientos negativos, no puedo con la vida, no voy a salir de aquí nunca, esto es mejor morirse, y voy a estar así, no puedo ni hacer la cama. Esto hay una cosa que la gente tiene que entender. Cuando perdemos a alguien, nos esmeramos mucho en acordarnos de esa persona, sobre todo al principio.
Podemos recordarlo en los momentos buenos o en los momentos malos, pero cada recuerdo, cada vez que se repite, está creando unos axiomas, está creando unas conexiones neuronales que van a ser el camino más fácil. Si siempre recordamos lo malo, nos va a llevar a lo malo. Si recordamos lo bueno, lo bueno. Y además, cada pensamiento desencadena un campo electromagnético, una reacción química en el cerebro y una cascada. Si todo lo que pensamos es malo, la cascada va hacia lo malo. Con lo cual, tenemos que procurar también modificar esa parte del pensamiento. Claro. Y aquí es donde me enlazo yo con la siguiente pregunta. Yo le quería preguntar, ¿qué cambios emocionales tendría que hacer una persona que tiene fibromialgia? Pues mira, lo primero es permitirse disfrutar. Me parece bien. O sea, lo primero, el permitirse. No lo voy a intentar, ¿vale? Porque lo voy a intentar es que nunca lo vas a hacer. Y además, esa obligación que te he dicho al principio le impide disfrutar de lo simple, de lo sencillo. No tiene que hacer muchas cosas a la vez. Solo tiene que permitirse eso. Y además, otra cosa que tiene que hacer es disminuir esos lazos, no me gusta la palabra tóxico, ¿vale? Pero disminuir esas obligaciones familiares que probablemente solo han sido impuestas por esa persona, por ella misma o por él mismo. Pero yo creo que aquí lo primero, o sea, yo creo que la estrella, ¿vale?, sería el permitirse disfrutar. Puede ser de un paseo, puede ser de un libro, puede ser, fíjate, hasta de un ratito en soledad. Un ratito en soledad escuchando música o un ratito. Es que a veces lo simple y lo fácil parece que es muy complicado y que eso es imposible, ¿no? Cuando te das cuenta que no, que lo fácil es fácil, que lo hacemos difícil nosotros. Porque al final, el otro día ponía yo en Facebook, en un mensajitos, así que pongo por la mañana, ¿no?, que la vida es simplemente una interpretación de la mente, ya está. Por lo tanto, si es una interpretación de la mente, todo es cambiante. Y si todo es cambiante, no hay nada real, todo es una ilusión. Y hay tantas vidas como individuos, porque todo puede tener una interpretación, ¿no? Pues al final, de lo único que se trata es que empecemos a interpretar las circunstancias que nos pasan de una forma diferente e intentar conectar esa mente con nuestro corazón. La gente que nos esté escuchando a lo mejor se encuentra un poco perdida, pero es cierto que todo esto se reduce a una base que es común a muchas creencias, a muchas religiones, a muchas filosofías, y que dice que nuestro camino tiene un par de paradas marcadas, quizá alguna más, ¿no? Nacimiento y muerte, seguro. Y entre medias, pues puede que alguna otra cosa. Ahora, el camino lo construimos nosotros. Total. Dependiendo de cómo asumas las cosas, cómo las enfoques, cómo te lo tomes, cómo reacciones, y todo esto te va a construir el futuro. No nos queda mucho tiempo, nos quedan como unos 10 minutos, pero como estamos aquí cómodamente hablando y nos explayamos, claro. Yo tengo aquí algunas preguntas que nos han dirigido también, bueno, pues algunas de las mujeres de AFAMER, porque esta charla la hemos celebrado en este día también. Yo quiero decir que no lo he dicho al principio, que hace un año estuvimos en contacto con AFAMER y no se pudo hacer pues por todo el tema de la pandemia y del confinamiento y tal, y hace un poquito de tiempo se volvieron a poner en contacto, así que muchísimas gracias de verdad a AFAMER, a vosotros por la divulgación, y sí que quería decirlo porque no quería que se me olvidara el dar las gracias tanto a AFAMER como a vosotros. No, gracias a ti. Vamos a ver, yo estoy disfrutando, creo que se nota más que un marrano en un charco. Yo también, no. Se nota, ¿verdad? Yo sé que hoy a quien le puede fastidiar un poco es a las amigas de AFAMER, porque a algunas de ellas les hubiera gustado estar en esta mesa también compartiendo. Pero bueno, sí que tengo algunas de las preguntas. Algunas un poco difícil de responder desde esta perspectiva, y con lo que hemos hablado ya la gente podrá intuir que depende también de cada individuo. Una de las preguntas, ¿la fibromialgia es grave? Bueno, pues eso. ¿Y qué es ser grave? La fibromialgia, ¿vale? Es que, a ver, si me pongo en primera persona, ¿vale? Sí. Si yo soy una persona que tiene fibromialgia, por ejemplo, que no la tengo, y que no puedo hacer nada, me cuesta trabajo hasta levantarme, estoy cansada todo el día, es que no quiero, ¿para qué seguir viviendo?
Pues para mí sí que es grave la fibromialgia, porque me impide llevar una vida con calidad. Yo creo que todos queremos tener calidad de vida. Pues si no tengo calidad de vida porque tengo unos síntomas crónicos, pues para mí sí que sería grave en ese aspecto. Pero también hay que decir que al final la responsabilidad de mi salud la tengo yo, no la tiene nadie. Dicho de una manera con un ejemplo muy analógico para que todo el mundo lo entienda. Si una persona queda postrada en una cama que no se puede mover, pero desarrolla un mundo interior muy rico, sabe ser completamente feliz y disfrutar de lo que la vida le brinda, incluso en esa situación, estando en la misma cama, con el mismo mal y paralizado de la misma manera, su situación es mucho menos grave que el que, estando allí, no piensa nada más que morir. Claro. Yo creo que lógicamente la fibromialgia es grave, pues en la medida que nos limite, nos imposibilite y no nos permita continuar. Efectivamente, o sea, yo quiero tener una vida plena, quiero disfrutar de todo lo que pueda y me pueda permitir y sentirme bien. O sea, te tienes que enamorar de la vida y te tienes que enamorar del proceso, porque si no, al final siempre estarás en el pasado o en el futuro. La única forma de vivir hoy y de disfrutarlo a tope es enamorándote del trayecto. Ese trayecto tendrá cosas pues positivas y otras cosas pues no tanto, pues tomarte que esas cosas positivas, disfrútalas, que están para ello, y las cosas que no sean tanto o que en un momento dado pues puedes sufrir, aprende de ellas y sigue, ¿no? Pero no te puedes limitar. Mientras que si no tienes esa vida plena y piensas que no tienes salida y que no vas a poder llevar en tu vida esa vida plena, pues hombre, para mí sería grave. En esos términos, no estoy hablando en términos médicos, ¿vale? Estoy hablando en esos términos. Pero creo que tenemos un poder de autocuración bestial. Hay remisiones espontáneas a cientos, ¿vale? Hay tropecientos libros, no de fibromialgia, sino de todo, de cáncer. Yo qué sé, recuerdo un libro de Morir para ser yo, de Anita Morjani, por ejemplo, ¿no? Que como, pues es que estaba ya muriéndose, vamos, ¿no? Y de pronto hay remisiones espontáneas y hay muchos casos de remisiones espontáneas. Podemos perfectamente salir de la fibromialgia, pero para salir de la fibromialgia tenemos que romper el patrón en todos los aspectos de nuestra vida, en la parte física, en la parte emocional y en la parte energética. Y si somos capaces de hacer eso, lo que pasa, eso es duro, amigo, es duro, y además te tienes que enfrentar a ti mismo, ¿no? Y no hay mayor demonio que uno mismo. Entonces a veces es más fácil quedarte en la zona de confort y no cambiar. Nos cuesta mucho cambiar. No se quiere cambiar determinados comportamientos, determinadas actitudes, porque el cambio lleva sufrimiento. Lo que pasa es que es cierto, somos cómodos, que estás situado en algo y dices, ¿para qué lo voy a cambiar? Yo les recomendaría a nuestros espectadores que se acuerden de esa frase que dice, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Exacto. Pero si algo mal funciona, pues habrá que intentar mejorarlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí lo que está influyendo es el condicionamiento. Entonces tenemos un condicionamiento social, un condicionamiento familiar, un condicionamiento personal, que ahí estarían las creencias, y entonces, como todo eso, como te he dicho al principio, es lo que nos identifica, por eso te decía que hay un conflicto, las personas con fibromialgia tienen un conflicto con la muerte, pero no física, sino de nuestra identidad, ¿no? De la identidad. Pues... Si me aparto de lo que me han enseñado, si intento ser ¿Dónde ya no te soy quedas? yo. Exacto, ¿dónde te quedas? ¿Dónde te quedas? O luego a lo mejor, luego viene el tema de la edad, ¿no? Es que ya soy muy mayor. Por la edad también nos preguntan, dicen que si hay alguna edad más propicia para que aparezca esta enfermedad. A ver, pues yo conozco gente, por ejemplo, bueno, Laín García Calvo, que es, él dice que con 15 años le diagnosticaron fibromialgia y él salió, ¿no? Y tenía 15 años. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente ocurre en edades más, cuando somos más mayores, porque estamos más condicionados, hay más obligaciones, hay más carga, llevamos más peso, suele pasar más en mujeres que en hombres, porque las mujeres normalmente nos echamos más carga, la carga de la familia, de la casa, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y además es lo que hay en el inconsciente colectivo, eso lo podemos cambiar, pero ahora mismo hay una información en ese inconsciente colectivo y es esa, ¿no? Nos echamos más carga, hay más mujeres
o digamos familias que aunque el hombre ayude, hoy por hoy la carga la lleva la mujer en casa, que estén al 50%. ¿Que hay que cambiar eso? Pues claro que hay que cambiarlo, pero ahora mismo por eso ocurre más en mujeres que en hombres. Te he dicho al principio que hay una desvalorización, hay una obligación, tiene que ver con la familia, impotencia, y al final cada vez las mujeres nos echamos más carga, no solo trabajamos fuera de casa, sino que también pues llevamos más labores de casa normalmente que los hombres. Digamos que la liberalización de la mujer a muchos sentidos no ha sido una liberalización. Le han ampliado el espectro de esclavitud. La mujer pues antes mira, estaba encerrada en casa, básicamente. Claro, eso quizás suene un poco mal, ¿vale? Sí, bueno, eso quizás suene un poco mal. Tampoco soy muy políticamente correcto. Pero, vale, genial, pues sí. Claro, pues te digo, pues sí, exacto, yo lo digo que hemos salido perdiendo. Aunque esto no sea políticamente correcto decirlo, un poco sí, pero bueno, es que llevamos mucha carga, es cierto que llevamos mucha carga. La mayoría, es verdad, y yo conozco parejas que lo llevan al 50%, y es fantástico, pero son los menos, ojalá eso lo podamos conseguir, ¿vale? Y las personas que tenemos hijos, pues intentemos educar a esos hijos de esa forma, ¿no? Mira, la mujer es creadora, ¿vale? Pero para que la mujer sea capaz de crear, necesitamos hombres conscientes, ¿vale? Pues ya está. Pues, por favor. O sea, me gusta eso, la mujer es creadora. La mujer es creadora. Y el hombre, bien, gracias. ¿Queremos crear algo nuevo? Vamos a ver, ¿queremos crear algo nuevo? Mimarnos, hombre, mimarnos. Mimarnos. Porque el hombre tiene que ser consciente para que la mujer... Lo que no nos va a mimar es el tiempo. Nos quedan un par de minutos, poco más. Y preguntan por aquí también, ¿esta enfermedad tiene fases? Bueno, me imagino que tantas como pueda tener el individuo. Claro, y bueno, y si nos fijamos a nivel emocional, pues al principio pues empieza de una forma... Mira, el dolor y cualquier síntoma, porque el conflicto es el mismo. O sea, si tú tienes... dolor de cabeza, por ejemplo, en la fibromialgia, ¿no? Esa persona que siempre está pensando, la intensidad es diferente, pues va a depender de ese disco duro que no para o que lo dejas parar de vez en cuando, ¿no? O el tener, yo qué sé, pólipos a nivel intestinal o tener un cáncer de colon, o divertículos o un cáncer de colon. O sea, la diferencia, ¿cuál está? En la intensidad del conflicto, cómo la persona haya vivido el conflicto. Esa intensidad, pues ahí en esas fases al principio, bueno, empiezas a tener contacto con esa impotencia de valorización, ¿no? Con esas circunstancias que activan el proceso, ¿no? Te lo activan y luego al final tú mismo haces crónico o cronificas la situación porque vas aceptando determinadas situaciones que no quieres, pero como estás condicionado por el entorno, por la familia, por lo que sea, al final entras y te quedas pequeñita, te desvalorizas y empieza el cuadro. Hay un dicho que a mí me encanta y que lleva mucha razón. Dice que los ojos se fían de sí mismos, los oídos se fían de todo el mundo. Y a veces lo que te cuentan te condiciona mucho. Exacto. Nos queda tiempo para una pregunta más y aquí tengo dos, pero una de ellas yo creo que está más o menos respondida. ¿Qué ejercicio físico puede ayudar? ¿El tipo de alimentación ayudaría? Sí, ayudaría, lo hemos hablado. Pero me voy a quedar con esta última, ojalá la hubiera encontrado antes. Si me diagnostican fibromialgia, ¿qué hago? ¿Cómo puedo afrontarlo emocionalmente para llevar el día mejor? Pues le hemos contestado, si te diagnostican fibromialgia, lo primero es párate. ¿Qué está pasando? Dentro de todo lo que hemos dicho, ¿qué te está ocurriendo en tu día a día? ¿Cuál es la circunstancia en la que te sientes atrapada, que no eres capaz de salir? O sea, lo primero es la toma de conciencia. Por eso necesitamos pararnos, porque cuando paramos el ruido. Necesitamos quedarnos en silencio, ¿no? Con nosotros. Y en esa vacuidad del ser, en ese silencio creamos, ¿vale? Y a partir de ahí, empezar a cambiar las cosas que en ese momento, en la circunstancia donde estamos, sí que somos capaces de cambiar, con el objetivo de empezar a disfrutar, permitirnos el disfrutar, si es que hay que empezar por ahí. Y lo que has dicho del ejercicio físico,
hay una máxima y es que lo que no se mueve se atrofia. Da igual que te duela el alma o que te duelan las pestañas. Si te duelen las pestañas, muévelas más. Porque si dejas de moverlas, se atrofiarán. Bueno, pues hemos hablado de la fibromialgia, hemos hablado mucho. No les hemos dicho en ningún momento que tengan que renunciar a la medicina tradicional. Simplemente les hemos dado otro enfoque, otra manera de ver esto. Les recomendaría, si tienen la posibilidad, que echen un vistazo en internet y busquen un vídeo que es cómo hacerse amigo del estrés. Más que nada porque en ese vídeo se explica un experimento que se desarrolló en Estados Unidos durante 20 años. A una gente se le dijo que el estrés era malo y a otros que el estrés era bueno. 20 años después, a los que se les dijo que el estrés era malo, habían muerto en mayor porcentaje que a los que se les dijo que era bueno, que habían muerto en el mismo porcentaje que los que ni consideraban el estrés. Entonces, esto nos enseñó que cuando uno percibe una cosa como mala, desencadena una lluvia, una tormenta hormonal que es distinta a cuando lo percibe como buena. Y el resultado es similar a cómo lo percibes. Si lo percibes malo, el resultado es malo; si lo percibes bueno, el resultado es bueno. Enfoquen el tema de la fibromialgia de la misma manera. Mar Horta, un auténtico placer, de verdad me ha gustado mucho la charla. Pues igualmente, me he sentido como en casa, vamos, me ha faltado el café. Si lo hubiéramos pensado antes, lo podríamos haber solucionado. Bueno, no pasa nada. Mar, lo dicho, yo espero que tengamos oportunidad de hablar más veces. Pues me encantaría. Gracias. Gracias a ti. Y ustedes tienen pues todas las citas que quieran aquí en este espacio.